7 de Nueva Economía Forum. Tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo, y el honor de que haya aceptado presentarle el ministro de Industria, don José Manuel Soria. La tribuna es suya. Distinguidas autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Me corresponde el honor de presentar a alguien que no necesita presentación, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, pero quiero aprovechar la oportunidad que se me da para hacer alguna reflexión sobre José Manuel García Margallo. La última vez que presenté a José Manuel García Margallo fue el pasado día 22 de octubre del año 2011. Fue en Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel Santa Catalina. El Círculo de Empresarios me había pedido el que pudiera contactar con alguna persona que tuviese un conocimiento profundo sobre la unión económica y monetaria y fundamentalmente para que pudiera explicar qué era lo que estaba sucediendo en torno al euro. Y pensé que de entre las muchas personas que conocía y podían cumplir esa misión, José Manuel García Margallo, por distintas razones, ocupaba el primero de los lugares. Fundamentalmente porque durante muchos años había sido el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Aquella mañana, el hoy ministro de Asuntos Exteriores hizo una descripción de los hechos, de qué era lo que estaba ocurriendo en la zona euro, hizo un recorrido a lo largo de los distintos acontecimientos que se habían sucedido en general y particularmente en torno a la zona euro desde el año 2008 y habló literalmente de voladura del euro, porque se habían dado determinadas circunstancias nuevas, heterodoxas, en relación a lo que había sido hasta ese momento la evolución del euro, como era el desbordamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y como eran también determinadas intervenciones del Banco Central Europeo que se habían producido fundamentalmente durante los meses de julio y de agosto del año 2011. La conclusión de García Margallo en aquella intervención fue que se necesitaba un nuevo diseño de la zona euro para profundizar en los fundamentos de la unión económica. Es verdad que hoy, prácticamente en todos los rincones de Europa, España no es una excepción, se habla de la necesidad de profundizar en la gobernanza económica, se habla de la necesidad de profundizar en la unión fiscal, presupuestaria, de una mayor coordinación de la política económica, se habla de una mayor unión bancaria, pero en aquel momento García Margallo lo describió con una claridad, con una pedagogía propia de todas sus disertaciones y además sin perder ni un ápice de rigor. García Margallo no solo ha estado vinculado con temas monetarios y económicos dentro del Parlamento Europeo, sino que desde el año 1994 también ha tenido responsabilidades en relación a Latinoamérica, razón por la cual es uno de los grandes conocedores de todo lo que ocurre en aquella zona. Pero ya con anterioridad había tenido experiencia en el Congreso de los Diputados. Yo lo conocí, no sé si se acuerda, en el año 1993. Él era portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y lo conocí con ocasión de la negociación que se llevaba a cabo entonces entre el Congreso y Canarias para la reforma del régimen económico y fiscal del archipiélago, del cual García Margallo tuvo un protagonismo especial.
y con anterioridad García Margallo ya había sido diputado de las Cortes Constituyentes, diputado nacional desde 1977 hasta el 94, en que fue a Europa. No solo una trayectoria política sólida, intensa, brillante, sino que con anterioridad había acumulado ya una importante formación académica. Tras estudiar Economía y Derecho en la Universidad de Deusto y doctorarse en Derecho, también sacó las oposiciones a Inspector Fiscal del Estado y además tiene un máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Por tanto, estamos ante un político de una gran trayectoria, un político que tiene una gran experiencia parlamentaria dentro y fuera de España, particularmente en Europa, y un político, además, que tiene una sólida formación. Hoy ejerce el Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene nada más y nada menos que la difícil tarea de recuperar la imagen de España en el exterior, y aplica prácticamente todo el tiempo de su agenda de trabajo a recuperar esa imagen, sabiendo, como él sabe, que tenemos fortalezas más que evidentes para que esa imagen vuelva nuevamente a lo más alto del listón. Y dentro de las herramientas que él tiene el convencimiento que tiene que ser una de ellas en las que se base esa recuperación de la imagen de España, brilla con nombre propio la marca España. La marca España, que tiene una mayor y mucha mejor percepción fuera de España que dentro de España, y que también constituye una de las herramientas y uno de los instrumentos sobre los cuales se sustenta el nuevo Plan Nacional Integral de Turismo que llevé el pasado viernes al Consejo de Ministros y que tiene como finalidad fundamental el consolidar y mejorar la actividad turística como uno de los pilares y uno de los motores fundamentales de la recuperación de España a lo largo de los próximos años. Ayer por la tarde hablaba de otra cuestión con el ministro García Margallo y le pregunté: mañana, en la presentación, ¿te gustaría que dijera algo especial? Y me dijo: di que somos amigos, que eso para mí es un gran honor. Por eso yo tengo el altísimo honor de presentarle hoy no solo al ministro de Asuntos Exteriores, sino sobre todo a un político de gran trayectoria y fundamentalmente a un gran amigo. Tuya la tribuna. Muchísimas gracias a todos los que asistís a este desayuno. La política en estos tiempos ofrece pocas satisfacciones, pero alguna ofrece. Quizá una de las más importantes ha sido para mí coincidir con José Manuel Soria en el Consejo de Ministros. José Manuel tiene dos pasiones: una pasión por España y una pasión por el trabajo bien hecho. Y eso nos ha hecho coincidir en defensa de la marca España, fuera y dentro de España. Hemos entrevistado, hemos visto juntos muchas empresas que desarrollan su actividad fuera de nuestras fronteras. Y hemos visto también muchas empresas multinacionales que han invertido y trabajan aquí. Las dos experiencias nos servirán, con apoyo del Observatorio de la Marca España, para saber qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que mejorar. Pero si Soria es un gran español y es un gran ministro, es sobre todo un gran amigo. Soy de los que sé que de la política se sale ligero de equipaje y que normalmente sales con los mismos amigos con los que entraste. Alguna excepción hay, y esa excepción, desde luego, entre las excepciones más notables, está José Manuel, al que he tenido ocasión de conocer mucho más. José Manuel y yo seremos ministros, no se sabe cuánto tiempo, pero seremos amigos prácticamente siempre. Empezaré hoy diciendo que el Consejo que se va a celebrar este fin de semana, el Consejo Europeo, es un consejo absolutamente trascendental. Las noticias que llegan de más allá de los Pirineos no son buenas. Me centraré en tres. La luna de miel después de las elecciones griegas duró prácticamente un fin de semana. Grecia tiene hoy una deuda que supone el 160% de su Producto Interior Bruto, un déficit que asciende al 10% de su Producto Interior Bruto
y sus perspectivas de crecimiento son escasas. Más importante, los cortafuegos, los mecanismos de rescate que hemos puesto en vigor para evitar el contagio han demostrado que no funcionan. Pusimos en marcha un mecanismo provisional para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal. El 21 de julio del año pasado se atribuyeron a ese mecanismo 3 nuevas funciones: dar préstamos preventivos a los países en dificultades, comprar deuda soberana para bajar las rentabilidades de una deuda que estaba asfixiando las economías nacionales y ayudar a la recapitalización de los bancos, tarea esta, por cierto, que está siendo muy discutida. El mecanismo provisional así modificado no funcionó y se decidió poner en marcha un mecanismo definitivo que debe entrar en vigor en julio, que ya antes de entrar en vigor ha sufrido 2 modificaciones. Decía que esos mecanismos no han funcionado porque probablemente no se han adaptado a los tiempos. Si me permiten, la imagen es como la línea Maginot, que estaba preparada, pensada para una guerra de trincheras, cuando la guerra que venía era una guerra mecanizada. El único que lo adivinó fue De Gaulle, y por eso De Gaulle figura entre los genios de la política. Y es que anticiparse a los tiempos es el don más preciado que los dioses pueden conceder a quien se ocupa de la cosa pública. Decía que no han funcionado porque ni han evitado el contagio, ni han impedido que el abanico en que se mueven las primas de riesgo sea el abanico más amplio que se ha conocido en la historia de la humanidad en las uniones monetarias. El tercer aspecto ha sido el crecimiento. La gran mayoría de los países de Europa han visto cómo sus economías se desaceleran y algunas se asoman peligrosamente a la recesión. Pero esta acumulación de malas noticias no puede hacernos olvidar que el euro es una historia de éxito. El euro supone hoy el 20% del Producto Interior Bruto mundial. La economía del euro supone el 40% de las economías mundiales. El euro creó en los 10 años siguientes a su creación 12,5 millones de puestos de trabajo en Europa, cuando en los 10 años anteriores solo se habían creado 2,5 años. Si tomamos en cuenta la capitalización bursátil, desde 2007 los valores europeos superan a los valores de los Estados Unidos. El modelo social europeo es cualitativamente mejor que su contraparte anglosajona. Y en la zona euro, Europa, la Unión Europea, están abanderando la lucha por el cambio climático. Lo que quiero decir es que el euro vale la pena y que debemos pelear por el euro. Terminaré mi intervención con lo que yo creo que hay que hacer a medio y largo plazo, pero antes permítanme que diga algunas palabras sobre el Consejo Europeo que viene. Consejo Europeo que se ha preparado sobre la base de los contactos anteriores, a los que me referiré, y de los borradores que obrarán en nuestro poder. Entre los contactos subrayaré 3. La cena informal del 23 de mayo de jefes de Estado y de Gobierno, en que se decide que la nueva arquitectura del euro debe basarse en 3 pilares: el crecimiento, el empleo y la financiación, y que el objetivo para conseguir estos objetivos últimos es completar la unión monetaria con la unión económica. Esa es la clave del problema, a la que me referiré luego. La reunión del G20 en Los Cabos, el 18 y 19 de junio, es la segunda de las reuniones preparatorias. Allí, como no podía menos de suceder, todos los líderes del mundo hicieron una apuesta por el euro y pidieron 3 reformas: la unión económica, la reforma de los mercados financieros y las reformas estructurales que nos permitan competir en el mundo globalizado. La última reunión preparatoria a la que me quiero referir es la cumbre de Roma entre el presidente Hollande, la canciller Merkel y los primeros ministros Rajoy y Monti. Se decidió entonces poner en marcha una iniciativa del crecimiento que totaliza 130.000 millones de euros, apenas un 1% del Producto Interior Bruto. Si hacen ustedes cuentas, lo que nos puede tocar serían algo así como 9.000 millones de euros, cuando solo en proveedores hemos gastado 27.000 millones de euros y solo en intereses pagamos 29.000 millones de euros. La senda del crecimiento. Apostar por el crecimiento es el buen camino, pero ciertamente la iniciativa que se nos pone encima de la mesa es una iniciativa extraordinariamente tímida. El documento preparatorio al que me refería, aparte de estas cumbres, el último,
es el que recibimos ayer, elaborado por el presidente del Consejo Europeo y que postula 4 integraciones: la integración financiera, la integración presupuestaria, la integración económica y la integración política. Sobre el tema de la integración financiera, solo puedo decir que llega tarde. El Parlamento Europeo aprobó lo que ahora se está discutiendo ya en el 2010. Se constataba entonces y se constata ahora que hay bancos de dimensión europea que operan en el mercado internacional, en el mercado interno, como si un mercado nacional se tratase, sin barreras de ningún tipo, mientras que la regulación y la supervisión se dejaba en manos de supervisiones nacionales cuya jurisdicción terminaba donde terminaban sus fronteras. Lo que se pretende ahora es corregir esta asimetría entre el ámbito de actuación de los bancos y el ámbito de actuación de los reguladores. Y se pretende algo que parece lógico, una regulación idéntica en todos los países donde los grupos bancarios operan. Y se propone entonces una especie de libro común europeo para garantizar que la aplicación y la interpretación de las normas que constituyen el marco financiero sea idéntica en todas partes. Se propone, en segundo lugar, que la supervisión de los bancos de dimensión europea sea una supervisión europea. Se dice a continuación que deben establecerse mecanismos de crisis y de resolución de estos bancos, también de dimensión auténticamente continental. Y se establece, lo que es más importante, 2 fondos prefinanciados por las propias entidades financieras para garantizar los depósitos y hacer frente a los primeros costes de una resolución bancaria. El objetivo es que el coste de una crisis bancaria no vuelva a recaer sobre las espaldas de los contribuyentes. Como última trinchera, como último recurso, se dice que el mecanismo de rescate que entrará en julio será el que provea los fondos públicos cuando los fondos prefinanciados por las bancas no sean suficientes. Quedan preguntas por resolver. ¿Se va a aplicar esta regulación bancaria en toda la Unión Europea 27 o solo en el Euro 17? ¿Se va a aplicar a todos los bancos o se va a aplicar solo a los bancos de dimensión sistémica? ¿Va a haber una intervención directa para ayudar a los bancos sin pasar por los Estados o va a haber que pasar por los Estados para que los Estados garanticen, en definitiva, la devolución de los créditos? Preguntas que tendremos que ir resolviendo a lo largo del tiempo. La última y no menor, la autoridad bancaria va a ser la autoridad bancaria europea que está en Londres o vamos a apostar por el Banco Central Europeo que está en Frankfurt. En ese caso, ¿qué va a hacer el Reino Unido, que es probablemente la potencia financiera más importante del continente? La integración presupuestaria es la segunda de las grandes integraciones que propone Van Rompuy. Es lo que hemos llamado a lo largo del tiempo la unión fiscal. Tenemos ya algunos instrumentos en plaza, algunos instrumentos en marcha, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Tratado de Estabilidad que debatimos y aprobamos hace unos días en el Congreso de los Diputados. Pero se pretende algo más, se pretende dar una vuelta de tuerca más en esta consagración de la austeridad presupuestaria como casi una virtud cuasi teologal. Se pretende que se establezcan límites, topes al déficit y a la deuda acordados por las partes y se propone que cuando un país quiera superar estos límites deba justificarlo y deba ser aprobado por sus pares. Se trata, en definitiva, de una vigilancia previa por parte de las instituciones europeas del presupuesto que ahora permanecía en manos casi estrictamente nacionales. Se propone también que estas instituciones presupuestarias puedan modificar los créditos en las partidas presupuestarias cuando entiendan que el presupuesto que se les ha sometido a examen no cumple las reglas mínimas para pertenecer al club. Es obvio que nos encontramos aquí con la mayor cesión de soberanía que ha habido en la Unión Europea desde el Tratado de Maastricht y que esta cesión de soberanía no gusta ni a los euroescépticos ni a los que siguen soñando con esa soberanía que se acordó en Westfalia y que desapareció con la globalización. Se establece, además de estos controles presupuestarios, de esta senda por la virtud, de esta senda por la convergencia
que se podría examinar la emisión conjunta de obligaciones, que está siendo la palabra tabú en estos momentos. Para que, como en el refrán, entre tanta polvareda no perdamos a don Beltrán, quiero decir que aquí todo el mundo habla de obligaciones conjuntas sin saber muy bien de qué estamos hablando. Y en las obligaciones conjuntas solo para asumir deuda, otra cosa son las obligaciones para proyectos específicos para desarrollo, hay como mínimo 3 especies. Los llamados T-bill, que son letras a corto plazo para hacer frente a la liquidez emitidas conjuntamente. Los llamados bonos de rescate o bonos de redención. Se trataría aquí que la deuda nacional que superase el listón del 60% se enviase a un fondo que se financiaría en un plazo de 20 o 25 años, proceso muy similar al que se hizo en América Latina con el Plan Brady. Y finalmente, la tercera especie es los eurobonos. Y en los eurobonos, para complicar más las cosas, hay 2 especies distintas. El eurobono de responsabilidad mancomunada y el eurobono de responsabilidad solidaria. En los 2 casos no habría, en el límite de deuda mancomunado, otra cosa el que supere el límite, solo habría obligaciones europeas. Pero en el primer caso, en las mancomunadas, en la llamada cesta de bonos, cada gobierno respondería de la proporción que le correspondiese. Responsabilidad, repito, mancomunada en buenos términos jurídicos. Los eurobonos solidarios son distintos. Habría una responsabilidad conjunta, una responsabilidad solidaria, en que todos responderíamos de las obligaciones de todos. Luego haré algunas observaciones para disipar los temores que sobre esta figura se cierran. Déjenme decir que el salto a las obligaciones mancomunadas es el mayor salto cualitativo que podríamos dar en la historia de Europa. Déjenme recordar que los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias originarias decidieron mutualizar la deuda para hacer frente a los gastos que habían contraído en la Guerra de la Independencia. La mutualización de la deuda en Europa sería el acta de nacimiento de los Estados Unidos de Europa. La integración económica es la tercera de las integraciones que habla Von Rompuy. Se trata aquí de coordinar las políticas nacionales para converger en una senda común, para eliminar aquellas diferencias que han hecho difícil la convivencia en estos años. Se trata de corregir los llamados desequilibrios macroeconómicos, cuya naturaleza conocemos a través de una directiva, el endeudamiento excesivo, precio de activos reales, costes laborales unitarios, etc. Se trata, además, de preparar a las economías nacionales para hacer frente a eso que se llama una crisis asimétrica por oposición a las crisis simétricas. Las crisis simétricas son las que afectan al conjunto, al área euro en su conjunto. Se resuelven con una depreciación del euro respecto a las monedas exteriores. Cuando la crisis golpea específicamente a determinados países, esa solución no es posible. Y las crisis se saldan siempre en términos de destrucción de crecimiento y de destrucción de empleo. Se trata, finalmente, de preparar a la economía euro para competir en la economía global. Solamente un dato. Antes de la crisis, antes de Lehman Brothers, los Estados Unidos de América, por cada puesto que se destruía como consecuencia de la deslocalización, creaban 1,2 puestos en sectores nuevos. La Unión Europea solamente creaba 0,8. Insisto, la asignatura se llama competir. Estas 3 integraciones, la integración bancaria, la integración presupuestaria, la integración económica, suponen un cambio del escenario económico que exigen necesariamente un cambio del escenario político. La gran asignatura es dar el salto, entonces, a esa Europa federal, que, en mi visión de Europa, estaría constituida por un poder legislativo atribuido al Consejo de Ministros como representante de los Estados y al Parlamento, y que tendría un gobierno cuyo presidente sería elegido por sufragio universal y que haría la Comisión a su imagen y semejanza, sin cortapisas nacionales o ideológicas. Pero para entender este salto y ver qué es lo que, a mi juicio, hay que hacer con independencia, o además de lo que dice Von Rompuy, voy a detenerme en el camino y voy a dar un salto atrás. Se sabía desde el mismo momento en que pusimos en marcha la zona euro
que estábamos haciendo una operación truncada, una operación fallida. El centralizar la política monetaria sin en paralelo establecer un gobierno económico era una operación absolutamente desconocida en la historia, sobre todo cuando ese experimento se hacía en lo que se llama un área monetaria no óptima, en términos más corrientes, un área que agrupase países con diferencias realmente notables, que era lo que pasaba. Se intentó solventar el problema, no se quiso solventar haciendo lo que había que hacer, una unión monetaria y una unión económica. Se intentó solventar estableciendo 3 pilares y 3 advertencias disuasorias. El primer pilar era la centralización de la política monetaria, cuya gestión se encomendaba al Banco Central Europeo, que no tenía las mismas competencias, prestamista de última instancia, de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra. Se intentó ahormar, disciplinar los presupuestos que quedaban en manos de los gobiernos nacionales a través de un pacto de estabilidad y crecimiento que establecía un límite al déficit, el 3%, y un límite a la deuda, el 60%. Y se intentó resolver el problema de la coordinación de las políticas económicas a través de lo que se llama un método ligero, es decir, sin incentivos, sin sanciones, con puras admoniciones morales. Las 3 advertencias que completaban el edificio era: no habría rescate, no habría insolvencia y no habría posibilidad de salir del euro. Antes de la crisis, hubo ya grietas en ese edificio. Se advirtió que así no podíamos funcionar. La política monetaria se tradujo en que había un tipo de interés idéntico para países cuyas circunstancias eran diferentes. Y eso provocó el desplazamiento en la migración de los ahorros de los países centrales hacia los países periféricos sin medir adecuadamente los riesgos. El pacto de estabilidad, aquí se volvió a cumplir lo de Orwell de que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, se aplicó cuando el país era suficientemente pequeño, pero cuando fue incumplido por Francia y Alemania, se decretó amnistía general y cambio del reglamento. Y en materia de coordinación, el informe Koch, 5 años después de iniciado el proceso de Lisboa, demostró que estábamos tan lejos de los objetivos programados como al principio y que las diferencias entre los países del euro eran tan importantes como lo eran antes de empezar Lisboa. Y estalló la crisis. No tengo que explicar en demasiado detalle cómo fue la crisis. Una crisis inmobiliaria que arranca en algunos estados de la Unión Europea, que se generaliza porque estos activos se mezclan con otros en unos activos cuya naturaleza era desconocida para los que lo crearon y se difuminan por todos los bancos, que empiezan a dudar de la solvencia unos de otros, el crédito se para y los países de todo el mundo corren al rescate de su sector financiero. Ayudas que obviamente van a cargo del déficit y la deuda porque no es cosa en la recesión de subir impuestos o de endeudarse aún más. Ayudas, y lo digo por si sirve de referencia, ahora que estamos juzgando la ayuda financiera a los bancos españoles, que en Alemania ascienden al 13% del Producto Interior Bruto, en Holanda al 14% del Producto Interior Bruto y en Irlanda al 40% del Producto Interior Bruto. En España estamos hablando de un límite máximo del 10%. Y la crisis puede convertirse en otra crisis bancaria, crisis de deuda soberana. Los bonos son tenidos por unos bancos y estamos en vísperas de otra crisis bancaria si las cosas no se remedian. Pero en mi opinión sería un error circunscribir la crisis que estamos sufriendo todavía a una crisis de los mercados financieros. Pasaron muchas más cosas. Los Estados Unidos decidieron, después de las Torres Gemelas, bajar los tipos de interés para reactivar la economía. Fue la época de la exuberancia irracional, en palabras de su creador Alan Greenspan. En la Unión Europea, el Banco Central hizo lo mismo, bajar los tipos de interés para apoyar los esfuerzos de la reunificación alemana. Se puso de moda hacer operaciones económicas sin poner un solo euro propio, es lo que en inglés se llama el leverage y en español el apalancamiento. La regulación y la supervisión de los bancos se demostraron insuficientes. Por eso 2007 es una fecha clave en la economía como fue en 1929. Se acabó la época de la autorregulación, de las buenas prácticas, de que los poderes públicos miren hacia otro lado en los sectores financieros. Y las agencias de rating, poco hay que decir,
salvo recordar que casi todos los productos tóxicos tuvieron en la época la triple A. Si esa fue la crisis general, ¿qué pasó en la eurozona? En la eurozona pasó que el Banco Central tuvo que adoptar medidas excepcionales. Pudo resolver parcialmente la liquidez, no pudo resolver las tensiones de los mercados. Pasó que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un ente de razón. Hoy 11 de los 17 países del euro lo incumplen. Y pasó que en materia de coordinación tenemos primas de riesgo en Alemania prácticamente negativas y una prima de riesgo que cerca los 3.000 puntos en Grecia. Y pasó que las 3 advertencias que figuraban en el frontispicio del edificio como en el infierno de Dante saltaron por los aires. Ya hemos tenido 3 rescates, una insolvencia de Grecia del 75%, y todo el mundo se pregunta con cierta frivolidad hasta cuándo Grecia va a permanecer en el edificio. Y voy terminando. ¿Qué es lo que hay que hacer, en mi opinión? En mi opinión hay que hacer 2 cosas urgentes a corto plazo y hay que lanzar un mensaje muy claro, con una hoja de ruta muy precisa a largo plazo. A corto plazo tenemos que resolver el problema de la liquidez y el problema de la sostenibilidad de la deuda pública. El problema de la liquidez que pasa porque el Banco Central ponga en marcha otra vez ese sistema de préstamos a 3 años que ha estado vigente hasta hace muy poco. Pasa el tema de la sostenibilidad de la deuda porque el Banco Central intervenga en los mercados secundarios cuando las primas se disparen, porque en estos momentos el Banco Central es el único que puede operar. Y llegados a este punto, quiero subrayar que aquí hay 2 elecciones, y solo 2. Una crisis de deuda soberana se solventa según el modelo americano o se solventa según el modelo alemán. 2 opciones. El modelo americano pasa por una política monetaria laxa, por una política presupuestaria laxa, por un reparto de los sacrificios entre deudores y acreedores a través de la monetización de la deuda y la quiebra de las entidades bancarias que no funcionan. El método alemán es política presupuestaria estricta, no hay políticas de quantitative easing, una política presupuestaria también estricta. La deuda se drena a través de quiebras bancarias exclusivamente y todo el sacrificio recae sobre el deudor. En mi opinión, ha llegado la hora de equilibrar los 2, de hacer un esfuerzo. Y eso supone que los bancos centrales que estén en buena posición hagan el esfuerzo que no podemos hacer los países periféricos. Es obvio que España, Italia, Portugal, Irlanda, ni pueden subir el gasto público, ni pueden bajar sus impuestos, ni pueden endeudarse para tirar del carro. Pero es obvio también que los países que están en mejor situación sí pueden hacerlo. Yo saludo la iniciativa del ministro Schäuble de subir los salarios en Alemania para que la demanda alemana tire del resto de la demanda europea. Y a largo plazo, decía, que tenemos que dar un mensaje claro. ¿Por qué? Porque el problema que estamos afrontando, el problema de la zona euro, no es un problema económico, es un problema exclusivamente político. Si ustedes comparan las cifras de la zona euro con las áreas competidoras, en términos de cuentas públicas o en términos de cuentas con el exterior, nuestras cifras son mejores que las suyas. Nuestras cuentas públicas están más saneadas y nuestras cuentas con el exterior más equilibradas. Y, sin embargo, los inversores desertan de la zona euro para irse a zonas que están peores. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Porque dudan de nuestra voluntad de estar juntos. Empiezan a considerar la zona euro como una zona de cambios fijos reversible en cualquier momento y no como una unión monetaria irreversible que es para lo que nació. La solución a este problema tiene que ser política y la historia, la experiencia nos demuestra que eso sí ha sido siempre así. Cuando Europa estaba en unas horas tristes después de la guerra del petróleo, de la guerra de Yom Kippur, en 1973, empezaron a surgir tendencias proteccionistas. Volvió a surgir el espíritu tribal, el espíritu de refugiarse detrás de las fronteras nacionales. Lo que se hizo fue lo contrario. Se hizo un libro blanco
que dijo hay que modificar 293 directivas antes del 31 de diciembre de 1992. Objetivos concretos, plazos concretos. Pasó lo mismo cuando la Fort Knox se rinde, se produce la devaluación del dólar, se establecen los acuerdos de Jamaica la libre flotación. Libre flotación que no servía para un área tan integrada como la nuestra en que las diferencias de cambio son insoportables. Y se puso en marcha la serpiente cuyo pivote es el centro. Se sustituyó después de la siguiente crisis por otro sistema de bandas de fluctuación que armaban, que estrechaban el margen en que los tipos de cambio podían fluctuar, pero tomando como referencia el ECU, una cesta de monedas. Cuando la cosa se puso fea en el sistema monetario europeo, tuvieron que salir la libra, la lira y la peseta. Había otras dos opciones: o volver a los sistemas nacionales de divisas no coordinadas, no ahormadas, no encorsetadas, o dar el salto adelante. Y se dio el salto adelante del euro. Y el euro no vino, como no ha venido nada en Europa, de un solo salto, de un solo golpe. Se puso en marcha un plan, el plan de Delors, que tenía 3 fases. Solo en la última fase era necesario cambiar el tratado, pero no se esperó a cambiar los tratados para empezar a andar. Y ahora, en mi opinión, hay que hacer lo mismo. En la primera fase, y por imperativos no solo racionales, sino por imperativos políticos evidentes, la primera fase tiene que ser la de la convergencia, la de poner en orden la casa de todos los países que queramos seguir conviviendo juntos. Y, en definitiva y honesto, comparto en su totalidad la filosofía del gobierno alemán. Pero la austeridad no servirá. Solo la austeridad no servirá. La austeridad es el pedestal, el paso sobre el que debemos dar el segundo. Y el segundo, lo he anunciado antes, es la mutualización de la deuda. En esta fase segunda, antes de los tratados, es obvio que la mutualización de la deuda, sin modificar los tratados, solo puede adoptar la forma de los Basisbond, de la cesta de bonos, de los bonos mancomunados en que cada gobierno responde de su cuota parte. Pero eso exigiría poner en marcha Departamento del Tesoro, le llama Von Rompuy, Agencia de la Deuda, Fondo Monetario Europeo, que sería un salto político de primera magnitud. Y en una tercera fase, cuando hayamos convergido desde un punto de vista económico, cuando hayamos puesto a rodar el Fondo Monetario Europeo, cuando tengamos ya un mercado de obligaciones de bonos tan líquido y tan amplio como el de los Estados Unidos, será el momento de dar el salto adelante y modificación de los tratados. Y hay que contemplar 3 cosas. Hacer del Banco Central un auténtico Banco Central de una Unión Federal, es decir, convertir al Banco Central en un prestamista de última instancia, como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Habrá que transformar los eurobonos mancomunados en eurobonos solidarios. Es verdad que solo para mutualizar una parte de la deuda nacional, la parte que sea absorbible, la parte que no ponga en riesgo el conjunto de la Unión. Y habrá que pensar en una representación única del euro en aquellos foros en que se debaten los temas monetarios. El porvenir de Europa se va a jugar en muy pocas horas. El informe Von Rompuy es un informe preliminar. Parece que se da patada adelante y se espera octubre para que haya un informe definitivo. Las cuestiones están acotadas. Las soluciones son conocidas. Las soluciones son posibles. Lo único que falta es la voluntad política de seguir avanzando en ese proyecto europeo que se inició al final mismo de la Guerra Civil, que ha supuesto el proceso más histórico que los europeos hemos afrontado nunca. Un proceso que nos permitirá recuperar el bienestar perdido y asegurar el protagonismo de la zona euro en los foros en que se discute el destino mundial. La solución del euro no es una solución utópica, no es una solución imposible. Como decía Shakespeare, el bien o el mal, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, que estamos debajo de las estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. El ministro de Industria
debe abandonar la sala para comparecer en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias por su asistencia. Su conferencia ha sido muy importante, le felicito por su contenido y hay muchísimas preguntas hasta el punto que va a ser difícil transmitirle todas porque usted también debe comparecer en el Congreso de los Diputados. Amparo Valencia le pregunta quién será el comisionado para la marca España. Sara Olivo ya da por supuesto quién va a ser. ¿Cuáles van a ser las funciones de don Carlos Espinosa de los Monteros y de quién va a depender directamente? ¿Qué efecto tendrá la crisis económica sobre la marca España? Es una pregunta desde la Embajada de los Países Vascos. El alto comisionado se ha designado por el Consejo de Ministros. Las funciones del alto comisionado es coordinar a todos los departamentos que tienen responsabilidad en la imagen exterior de España o en la imagen interior de España a efectos de los que vienen o trabajan aquí. Dependerá directamente del presidente del Gobierno y coordinará, como he dicho, los departamentos, el Consejo de Política Exterior que está creado y coordinará la labor de las iniciativas privadas a través del Instituto Elcano, que es el encargado de hacer el observatorio, los indicadores para medir los efectos de la marca. El alto comisionado es un personaje de primera división y les va a gustar mucho cuando sepan quién es. ¿No nos puede confirmar si será el señor Espinosa de los Monteros aquí presente? Yo no confirmo nada, lo confirma el Consejo de Ministros. Jorge González dice, usted presentó en este mismo foro al vicepresidente de la Comisión Europea, don Joaquín Almunia. ¿Ha vuelto a hablar con él para que se inhiba o modere sus intervenciones públicas que exceden de sus competencias? No es ya el comisario de Economía y además sus declaraciones podrían estar poniendo en aprietos a España, no solo al Gobierno de Rajoy. La respuesta es que no he hablado con el comisario y perdón que antes no he contestado al tema de la marca España. Es decir, la marca España es curioso, de los estudios que ya hemos realizado, que son bastantes, que la suma de los indicadores es peor que cada uno de los indicadores. Es decir, si observamos lo que la marca España significa en cada uno de los ejes que aportan valor, desde la corona hasta la labor humanitaria de las Fuerzas Armadas, la labor educativa y formativa de nuestras empresas nacionales, la labor de nuestros cooperantes, la labor de nuestros deportistas, con o sin guilloles, embajador, la labor, en definitiva, de todo lo que se está haciendo fuera, suma más que la suma de la marca España. Por tanto, lo que se trata es de crear sinergias para que esa marca funcione. Es verdad que ha empeorado en los últimos años. España tuvo una imagen magnífica después de la transición, después de la entrada en el euro, alcanzó su cenit probablemente en 2007 y a partir de ahí estamos sufriendo los efectos de ese deterioro, que no son retóricos, se trasladan también a lo que es, por ejemplo, la prima de riesgo. Por tanto, la marca España nace en un momento difícil, pero nace probablemente en el momento en que más necesario es defender la marca España. Desde Radio Televisión Española, Estefanía de Antonio dice, ¿cómo puede encajar en nuestro marco jurídico, constitucional y social que sea la Unión Europea quien prácticamente reescriba nuestro presupuesto nacional? ¿Y cuál es el riesgo de que Alemania no apruebe la hoja de ruta, que parece que no le convence? La primera, España hizo ya una opción. Hizo la opción inmediatamente después de recuperadas las libertades y establecida la democracia, de reencontrarse con el mundo y, en primer lugar, con la Unión Europea. Nuestro reencuentro con Europa en 1986 y nuestra entrada en el euro fueron dos hitos históricos de España. Esa opción se plasmó jurídicamente en los artículos constitucionales que permiten transferir competencias a la Unión Europea. Es una estupidez hablar en estos momentos de soberanías nacionales. Estamos en un mundo de soberanías compartidas y lo único que hay es una diferencia de grado, no hay un cambio constitucional. ¿Y la segunda pregunta, perdón? Me he perdido. ¿Cuál es el riesgo de que Alemania no apruebe la hoja de ruta? Importante. ¿Lo ve usted como muy probable? Carlos Pérez, de la agencia EFE, ¿cómo juzga el papel de Angela Merkel en la estrategia de la Unión Europea contra la crisis?
Mire usted, una de las cosas que he aprendido siendo libertad de exteriores es que he renunciado a la libertad de cátedra. Por tanto, lo que entiendo, Angela Merkel, que comparte ideología política conmigo, yo soy demócrata cristiano desde que tengo uso de razón política y por lo tanto estoy afecto a la economía social de mercado y lo que aprendí lo aprendí en Miller Armack y los demás alemanes, tiene que entender que una Europa federal, y estoy seguro que es una Europa federalista, tiene que sentarse sobre un proyecto económico federalista. Eso es lo que dijo Schuman y eso es lo que dijo Monnet. Y un proyecto federalista tiene varios aspectos. Tiene las libertades del mercado interior, pero tiene la cohesión y la solidaridad. Delors dijo que la cohesión era el pedestal del mercado interior y estoy convencido que sin solidaridad es posible que pueda subsistir una especie de proyecto económico, una zona de libre cambio. Lo que estoy seguro es que sin solidaridad no puede subsistir el proyecto político que supone el sueño de los padres fundadores y que estoy seguro que Angela Merkel comparte conmigo. Miguel Ángel Gómez, de la cadena COPE, le pregunta si participaría España en una operación de la OTAN en Siria. Gemma Rodríguez, de ABC.radio, ¿qué espera de su próxima visita a Rusia y en qué medida cree que España puede mediar para que Moscú cambie de postura con respecto a Siria? En el primer aspecto, antes de ayer hubo Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. En este momento, donde estamos es en el siguiente punto. Se constata que la operación Kofi Annan no ha dado los resultados que se esperaban. Se constata que en Siria estamos viviendo una guerra civil sectaria y extraordinariamente sangrienta y en contra de lo que opina Rusia, ya que usted me pregunta, es una guerra asimétrica. No tiene nada que ver las operaciones militares con armamento pesado de aviones que está haciendo el régimen de Bashar al-Assad con las actuaciones armadas que está haciendo la oposición. De lo que se trata ahora es de seguir incrementando el régimen de sanciones e incorporar a ese régimen sancionador a los países que todavía no están. Se trata, en cuarto lugar, de hacer de forma inmediata detener las matanzas y facilitar la ayuda humanitaria. Y se trata, a continuación, de evitar que se produzca un contagio a los países limítrofes, fundamentalmente al Líbano. Lo que se ha decidido es intentar una nueva resolución de Naciones Unidas en el marco del capítulo 7º y en el artículo 41, que no contempla la intervención militar. Es obvio que la posición de Rusia es capital para que esa resolución pueda tener éxito. Y es obvio que España está desarrollando en esta y en otras áreas del mundo sus mejores habilidades para garantizar la paz, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos. Alberto Gordo, de La Gaceta, dice: esta semana se produce la tercera reunión de los pescadores con las autoridades gibraltareñas. ¿Cree que será la definitiva y que se solucionarán al fin los problemas en el Peñón? Macarena Gutiérrez, de La Razón, dice: ¿cuál va a ser el siguiente paso del Gobierno para reclamar la soberanía de Gibraltar? Carlos Robles Piquer le pregunta qué puede decirnos sobre Gibraltar y Sara Olmo le pregunta si no se han dejado a los pescadores de Algeciras abandonados a su suerte. De acuerdo. Respecto al tema de Gibraltar, lo primero que había que hacer era recuperar el terreno que se había perdido, en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es que en la correspondencia cruzada entre los ministerios, entre los departamentos británico y español, se aceptaba que las autoridades de Gibraltar, las autoridades de La Roca, tuviesen un derecho de veto sobre el inicio de las conversaciones entre el Reino Unido y España. El dar derecho de veto a un tercero es contrario no solo al proceso de Bruselas, sino también a las declaraciones de Naciones Unidas que apuestan por el diálogo para resolver el conflicto. Segundo tema era el llamado foro tripartido, en que el Reino Unido, España y Gibraltar estaban en igualdad de condiciones, gozaban del mismo estatus. Las dos cosas han sido resueltas. Hemos dicho que no aceptamos el derecho de veto por escrito y hemos dicho que el foro tripartito no tiene razón de ser, que hay cuestiones que se abordan bilateralmente entre el Reino Unido y España, como ya hemos hecho, y que hay asuntos de cooperación que no afectan a la soberanía, a la jurisdicción, que se abordan entre autoridades locales. En este segundo escenario es donde se están desarrollando las conversaciones entre armadores y pescadores de un lado y autoridades del Peñón de otro.
Yo estoy convencido de que las dos partes, el Reino Unido y España, van a hacer un esfuerzo para que este conflicto se resuelva. Pero con la misma determinación digo que mientras no se resuelva, la Guardia Civil seguirá protegiendo a nuestros pescadores en las aguas que consideramos nuestras, como hemos estado haciendo siempre. Por tanto, no entiendo que se diga que nuestros pescadores han sido abandonados a su suerte. No ha ocurrido eso en ningún minuto. Cristina Altuna, de Es Radio, le pregunta cómo puede afectar en una semana tan importante para España y el euro que el Gobierno español haya alcanzado en mayo prácticamente el déficit que se había marcado para finales de 2012. Y hay otra pregunta, que es esta. ¿Qué ha hecho realmente el Gobierno para adelgazar sensiblemente el gasto de las administraciones? ¿Es imposible poner a dieta a las comunidades autónomas, especialmente cuando alguna de ellas, como el País Vasco, boicotea la aplicación del copago farmacéutico? La situación de España con la que se encontró este Gobierno era la derivada de una crisis general que he intentado explicar antes y de unas singularidades específicas que nos afectaban especialmente a nosotros. Tres son las singularidades, a mi juicio, muy importantes. Un endeudamiento que alcanzaba cifras astronómicas, el 383% del Producto Interior Bruto. Segundo lugar, la mayoritaria inversión de ese endeudamiento en sectores poco productivos, como era en el tema del ladrillo. El número de viviendas iniciadas alcanzó su pico en el año 2007. Y, en tercer lugar, una pérdida de competitividad como consecuencia del deterioro de nuestra productividad y del aumento de nuestros costes laborales por encima de nuestros costes. Los efectos de la crisis general más los efectos de estas tres singularidades determinaron cuatro manifestaciones específicas. Una caída del PIB y del empleo mayor que la de otros países, un déficit por cuenta corriente absolutamente anormal en épocas de atonía, un deterioro de las cuentas públicas vertiginoso y una crisis del sistema financiero. Si estamos hablando ahora del tema de las cuentas públicas, la partida de presupuestos, lo he dicho antes, de intereses es de 29.000 millones de euros. Nos hemos encontrado con que la situación en cada uno de los sectores examinados era peor de la prevista. Era peor el déficit en todas sus vertientes, no era el 6, sino el 8,9. Había un déficit energético de unos 23.000 millones de euros. Un déficit bancario que hemos evaluado a través del Fondo Monetario y de dos evaluadores independientes. Nos hemos encontrado con cifras que ni siquiera computaban en déficit porque eran facturas que estaban en el cajón y no se habían aflorado, y ha habido que hacer frente a todas esas cosas. Lo que el Gobierno ha hecho es un acuerdo de una disposición, una ley de estabilidad para garantizar que nadie gaste por encima de lo que ingresa y un presupuesto extraordinariamente restrictivo. Para poner una cifra, recordaré que el presupuesto de cooperación de este Ministerio es el 25% de lo que era el presupuesto que tuvo a su disposición mi antecesor. Se abordó la reforma laboral, se han abordado dos reformas financieras, se ha puesto en marcha un plan de privatizaciones. En definitiva, eso se ha puesto a andar en un clima muy malo, en un clima externo que de alguna manera debilita desde el punto de vista de la percepción de la imagen pública esas grandes transformaciones. Pero respecto al tema de las comunidades autónomas, los primeros datos de este mes que las comunidades autónomas están prácticamente en déficit cero. Es verdad que gracias a las transferencias que se hacen de la Administración central en buena parte, pero están ajustando sus presupuestos. Hemos ganado competitividad, en segundo lugar, que era uno de los problemas esenciales, y en tercer lugar, hemos determinado que nuestro déficit por cuenta corriente, nuestro desequilibrio con el exterior, que era el gran problema, está por debajo del 1 cuando llegó a estar en el 14% del PIB. Las cosas se están haciendo, pero hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Por eso he intentado decir que soy absolutamente partidario del crecimiento como objetivo de la Unión, pero que el problema de ahora es el tema de la sostenibilidad de la deuda pública. Mientras tengas que pagar tipos de intereses como los que hay que pagar, que solamente te permitan ir a hacer frente a intereses sin siquiera amortización, no habrá recursos para educación, para sanidad, para hacer frente al envejecimiento de la población ni para el crecimiento. Por tanto, el problema de la sostenibilidad de la deuda es el problema central
en el que la Unión Europea tiene que sentarse. Yo, por cierto, aprovecho para decir que estoy muy de acuerdo, lo califiqué de inteligente la medida que ha propuesto el Premier Monti, de que por encima de un determinado límite de prima de riesgo se intervenga automáticamente. Es decir, que suene la alarma y empiecen a funcionar los aspersores sin necesidad de poner en marcha unos procedimientos de decisión en los fondos de rescate que se han demostrado lentos, no adecuados a los tiempos e incapaces de seguir la velocidad del mercado. Con micrófono muy brevemente, por favor, don Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. ¿Consejo Superior? De Cámaras Sí, de Comercio. Don Manuel Teruel está allí. En primer lugar, es gratificante y sosiega ver que nuestro ministro de Asuntos Exteriores tiene tan claras las ideas del entorno europeo, dado que el euro es la tortura diaria con la que nos despertamos, merendamos y nos acostamos. Eso sosiega, pero no quería entrar ahí, sino quiero bajar más abajo. En la función que me toca en el día a día, soy exportador, salgo al mundo a vender con muchas empresas. En mi propia vida diaria soy exportador del 100% del producto de mi compañía. Y la marca España es importantísimo para los que salimos fuera. No hay debilidad más grande para el vendedor que cuando te preguntan de dónde eres, no te identifiquen con unos valores, con unas fortalezas. Es una debilidad tremenda. Cuando sales a vender, como mínimo, tienes que tener el mismo orgullo de raza que tus competidores. Y eso es importante. Se está haciendo muy bien, sin lugar a dudas, y es de felicitar que se ha tomado, se enarbole en la responsabilidad de tutelar la marca España. Hay en condición necesaria las grandes empresas, los buques insignia nuestro, mostrarlo se está haciendo bien, insisto, pero también creo que hay medianas empresas, pequeñas empresas que están haciendo una labor ejemplar y que incorporarlas sería importante por dos razones. La primera, porque dentro tenemos que creer en nuestra propia marca. Una de nuestras debilidades es que no terminamos de creer en nuestra propia marca, es muy de los españoles y es necesario que todos sumemos. Y segundo, porque cuando salimos fuera es muchísima la infantería que hay de exportadores, de comerciales, que si vamos todos al unísono, dejando la semilla de la creencia en nuestra propia marca, seguro que rápidamente la vamos a llevar donde debe de estar, donde nos la merecemos y donde queremos que los españoles estén. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay dos acciones en paralelo. La marca España no es un proyecto de partido, no es un proyecto gubernamental, no es un proyecto público, es un proyecto nacional. Desde el punto de vista del sector público estamos intentando duplicar a coste cero nuestra potencia de fuego. Tenemos en este momento 47 embajadas y 54 consulados que no tienen agregado comercial. El personal que está destinado en esta representación exterior está recibiendo una formación intensiva en materia de comercio y de inversión. En segundo lugar, estará conectado a través de una red intranet con todos los centros que tienen algo que decir en este tema, para, de alguna manera, suministrar a las empresas, fundamentalmente a las pequeñas y medianas que quieran ir, la información que necesiten antes de salir. Cómo se constituye una empresa, dónde se registra, dónde se consigue un número de identificación fiscal, dónde la seguridad social, etcétera. Información que será completada cuando llegue. Como usted sabe, embajador que sale, embajador que se reúne con las empresas que están destinadas allí. Sector público. Desde el sector privado, en la marca España y dentro del Observatorio Elcano, se está intentando medir, no solo con Elcano, sino con otras asociaciones, lo que se llama el efecto tracción. Es decir, hasta qué punto la gran empresa que está establecida es capaz de ayudar a la pequeña empresa que quiera seguir el camino. Importante de todos los sectores, pero muy importante en el sector financiero, que puede amparar a las pequeñas empresas que emigran a estar conectadas. Eso es lo que estamos haciendo, lo que hemos empezado a hacer en una época de dificultades presupuestarias que usted conoce, pero insisto, esto lo haremos juntos, o la marca España será de todos o la marca España no será. Ya vamos a ir finalizando. Desde la Embajada de Ucrania, el señor Volodymyr Krasilchuk le pregunta si don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, viajará a Ucrania para asistir a la final de Eurocopa el próximo día 1 de julio y cuáles serían las propuestas del MAE para la agenda del jefe del Gobierno para la estadía de Ucrania. Beatriz Fernández, de Europa Press, dice en qué ha mejorado la situación de la señora Timoshenko en Ucrania para que el presidente del Gobierno esté dispuesto a viajar a Kiev en caso de que España juegue la final de la Eurocopa. El Gobierno español ha manifestado su opinión sobre lo que está pasando en Ucrania en general y en el proceso Timoshenko en particular. Yo mismo me entrevisté en Ucrania y manifesté que el problema no era tanto lo que ha ocurrido como la base jurídica que se ha argumentado contra la base Timoshenko. Un artículo del Código Penal de la época soviética que penaliza a cualquier dirigente político que cause un daño a la economía nacional.
Es obvio que eso es un concepto jurídico indeterminado y tan abierto que permite cualquier género de interpretación. Consecuente con eso, se han hecho declaraciones en la Unión Europea en la que España ha participado y España no ha estado presente para demostrar su descontento con esta situación ni en los cuartos de final ni estará en semifinales. La final es cualitativamente distinta, es un acontecimiento europeo que se juega en tierras ucranianas. El presidente del Gobierno va a estar allí, le va a acompañar el primer ministro portugués, aunque no juegue la final, porque hemos decidido que una cosa es el fútbol. Una cosa es el fútbol y otra cosa es la política en estos extremos. Pero la posición del Gobierno es extraordinariamente clara en el dossier ucraniano. Quiero añadir que la oposición ucraniana, con la que tenemos contacto permanente, no nos ha pedido en ningún caso que no estemos presentes en esa final. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿La situación creada por la destitución del presidente Lugo en Paraguay podrá afectar a la asistencia de líderes latinoamericanos en la cumbre de Cádiz? Es una pregunta de Manuel Ángel Gómez, de la cadena COPE. Y Jorge San Pedro dice: la cumbre iberoamericana a celebrar en noviembre en Cádiz es una prueba de fuego para la diplomacia española, para el propio Estado español, por la amenaza de que varios jefes de Estado de América Latina no participen, como pueden ser Argentina, Venezuela y Cuba. Si no se consigue el quórum suficiente, en su opinión, ¿no estarán estas cumbres abocadas a desaparecer? En primer lugar, en esto, como en otros terrenos de la política exterior, como he dicho anteriormente, hay que recuperar el terreno perdido. Pero yo empecé diciendo que España está de vuelta. Estamos haciendo un enorme esfuerzo en toda Iberoamérica para asegurar el éxito de la cumbre. La cumbre de Paraguay evidentemente no salió bien, tenemos que recuperar ese terreno y la cumbre de Cádiz tiene que salir bien. Y en este esfuerzo he de decir que está volcada toda España. Su Majestades los Reyes, los príncipes, el Gobierno, los secretarios de Estado, en definitiva, estamos recorriendo palmo a palmo América Latina. América Latina, que como usted sabe, es un continente en que hay diferencias ideológicas evidentes entre los distintos proyectos que conviven. Siempre he dicho que la solución de estos problemas es la solución de los pleitos de familia, que se solucionan hablando. No tengo la menor duda de que la gran mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno, y así nos lo han prometido, estarán, y espero que esos países a los que usted se ha referido también estén. Los foros son para discutir, para debatir, para exponer las propias posiciones, y eso es lo que tenemos que hacer en la cumbre iberoamericana, a la que yo doy una enorme importancia. Lo que sí queremos es cambiar el sesgo de las cumbres, queremos que haya decisiones concretas, decisiones palpables, decisiones muy volcadas en el terreno económico. La pequeña y la mediana empresa va a ser actor. El papel de España como engarce entre América Latina y norte de África y Europa va a ser otro de los ejes sobre los que va a girar la cumbre iberoamericana, y yo espero que eso salga extraordinariamente bien. Ministro, ¿cuál es su pronóstico para el partido de esta noche? Ya con esto ya finalizamos. 2-0. 2-0. ¿A favor de España? Yo defiendo la marca España, querido amigo. Don Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, en nombre de las entidades que hacen posible este foro, va a despedir el acto. Bien, buenos días. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos esta mañana, por las facilidades que ha dado a la organización para estar hoy con nosotros y, sobre todo, por habernos brindado la oportunidad de asistir a una lección magistral de lo que ha representado la génesis de la crisis en el entorno de Europa, las vicisitudes que están ocurriendo para tratar de conseguir que Europa salga fortalecida de esta situación. Como han dicho desde alguna de las participaciones, es reconfortante comprobar que quien nos representa en el exterior tiene, además de la formación y el conocimiento necesarios, las ideas claras y la voluntad política de tratar de hacer que Europa sea algo más de lo que ha sido hasta ahora desde un punto de vista político. Personalmente creo que el mejor marketing para la marca España es la labor política que se pueda hacer en nuestra representación ante el resto de la comunidad internacional. Por lo tanto, solo desearle el éxito y que el trabajo
sea liviano en la medida de lo posible. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia.